Bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con el segundo mensaje de la serie Los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda. Este segundo tema que vamos a tratar acá, o el segundo pilar de una iglesia amplia y profunda, es la enseñanza de la palabra. Y quiero por favor que me acompañe el libro de los Hechos, libro que es la base de toda esta serie y que yo les he animado para que ustedes lo lean a lo largo de este mes de enero y también de febrero. Es decir, el desafío está en que usted pueda leer el libro de los Hechos 2 veces en el año, ¿sí? Así que yo quiero animarles a eso. Capítulo 11 de Hechos, el verso 22 en adelante. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿De qué son estas cosas? Es lo que había sucedido por medio de la predicación de estos varones de Chipre y Cirene que mencioné la semana anterior. Entonces, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí la lectura. En la puerta de la entrada de una universidad en Sudáfrica fue fijado el siguiente mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentran en la vida. El colapso de la educación es el colapso de la nación. A mí me llamó la atención esto porque esta frase, quien quiera que la haya escrito, encierra una verdad trascendental. Miren, amados, basta una lectura de un solo pasaje del libro de los Jueces para darnos cuenta que el colapso y posterior exilio del pueblo de Israel como nación tuvo como raíz la ignorancia de las leyes que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés y los actos que Dios había hecho con sus padres cuando los sacó de la esclavitud en Egipto. Mira lo que dice el libro de los Jueces. Y toda aquella generación, y si usted lee el contexto del libro de los Jueces, va a encontrar que Josué muere, y aquí a toda aquella generación que también fue reunida con sus padres se refiere a la generación esa de Josué. Pero permítame decirle acá lo siguiente: quienes salieron de Egipto a través de los actos portentosos que hizo Dios a través de Moisés, esos no entraron, esos quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Quienes entraron fueron los hijos de esa generación. Ellos entran a la tierra prometida, ellos son los que conquistan, por supuesto, en todos los años de conquista, porque el periodo de los Jueces tiene alrededor de 400 años de historia. En todos esos 400 años se levantan muchísimas generaciones. Entonces, generaciones que nunca experimentaron lo que los tatarabuelos y tatarabuelos vivieron en Egipto. No lo experimentaron. Y resulta que cuando Josué muere, aproximadamente por allí a los 110 años, según lo que dice el texto más adelante de Jueces, y muere toda esa generación, se levanta una generación que desconoce. Es decir, en algún momento en las generaciones, padres dejaron de comunicar, de pasar la ley, de pasar la historia a la siguiente generación. En algún momento ocurrió eso y nos aparece esta sentencia: una generación ignorante de Dios, ignorante de la historia de Dios en medio de ese pueblo. Por eso, amados, es que así como decía
el letrero en la universidad, el colapso de la educación es el colapso de la nación. Quiero decirles que el colapso del traspaso de las verdades de Dios, de la doctrina de Dios, es el colapso de la sociedad, es el colapso de la iglesia donde quiera que la iglesia esté. La historia sagrada, desde el principio, en el medio y hasta el final, revela que Dios llama a los hombres a la obediencia de su palabra. En el principio leemos que a la humanidad se le dijo: multiplicaos, un mandamiento en positivo, no, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y luego vemos un segundo mandamiento en forma negativa que dice: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Usted y yo sabemos lo que sucedió. Y las consecuencias de ese acto de traición, de ese acto de desobediencia, de querer emanciparse de Dios. En el libro de los Salmos, en el corazón de la Biblia, porque a Salmos le llamamos el corazón de la Biblia, vemos que el capítulo más largo de Salmos tiene que ver con una exaltación a la ley de Yahvé. Y cuando leemos el último libro de la revelación de Dios, es decir, el libro de Apocalipsis, leemos que el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Principio, en el medio y al final, Dios hace un llamado a la obediencia a su palabra. La obediencia a lo revelado tiene consecuencias en esta vida terrenal, como sucedió con Israel, como también tiene consecuencias en la eternidad. No piense que la muerte es el final de todo. Eso no es así. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amados, Dios es glorificado cuando es obedecido, no cuando es ovacionado. Le reitero, Dios es glorificado cuando Él es obedecido, no cuando es ovacionado. Hoy en día hay muchos fanáticos de Dios, pero no son adoradores de Dios, y hay una gran diferencia entre ellos. Los fanáticos pueden creer en Dios, pero los adoradores obedecen a Dios. Los adoradores le creen a Dios. La diferencia radica principalmente allí, en la obediencia. Después de la predicación del apóstol Pedro allí en Jerusalén en el día de Pentecostés, el texto sagrado menciona que 3,000 personas creyeron en Jesús, confesándolo como el Mesías Salvador, y que se arrepintieron de sus pecados. Posteriormente fueron bautizados y permanecieron en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esto lo dije la semana anterior, vamos a ver si tienen buena memoria. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Lucas, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, él dice que después de que Jesús resucitó, se presentó 40 días a los discípulos con pruebas indubitables y les enseñó acerca del reino de Dios. ¿Qué era la enseñanza de Jesús o en qué estaba basada la enseñanza de Jesús? Esa enseñanza de Jesús estaba basada en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, porque el tema del reino de Dios es una enseñanza del Antiguo Testamento. Ahí se habla de un reinado. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de un reinado? Porque cuando Dios levanta a David y David se propone construirle una casa a Dios, Dios le dice: tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir una casa a ti. Y hace un pacto con David de que su descendencia tendría y su trono sería eterno, que de su descendencia levantaría al rey que gobernaría por toda la eternidad. Y el libro de los Salmos, muchos salmos que consideramos mesiánicos, hablan de ese reinado eterno del Mesías. Entonces, el reino de Dios
no es un tema del Nuevo Testamento, es un tema del Antiguo Testamento. Cuando Jesús les enseña acerca del reino de Dios a los apóstoles, lo que hace es enseñarle lo que los profetas, lo que el mismo Moisés: profeta os levantaré semejante a Moisés, dice el libro de Deuteronomio. Entonces, todo eso enseñó Jesús y todo eso fue lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia del primer siglo. Amados, el segundo pilar de una iglesia amplia y profunda es el pilar de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, en primer lugar, es la que nos lleva a nosotros a madurar. Vamos ahí mismo, donde usted tiene en Hechos capítulo 11. Dice: y se congregaron allí, el verso 26 estoy leyendo, y se congregaron allí todo un año. Leemos que Bernabé y Saulo se quedaron un año haciendo ¿qué cosa? Enseñando la palabra a toda aquella multitud que se había convertido al Señor. Ojo con esto, un año le enseñaron la palabra. Capítulo 13 de Hechos, mire, solamente hay que voltear el ojo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y los define quiénes son: Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén, en fin, y Saulo. Profetas y maestros. ¿Qué era lo que enseñaban? Enseñaban la palabra de Dios. Este es un principio sobre el que descansó la iglesia. Para los apóstoles, nada, absolutamente nada, debía imponerse sobre esa labor. A tal punto que cuando hubo un conflicto que se nos detalla en Hechos capítulo 6, en donde había una mala distribución de la canasta de amor, y la gente comienza, ¿no? Imagínense, había más de 3,000 personas. Si había más de 3,000 personas, ¿cuántas viudas habría en ese momento? Póngale 50. Ya eso ya era un problema. Distribuir la canasta de amor entre esas viudas, y había una especie de desequilibrio entre unas y otras, y se armó la grande. En medio de eso, ellos van a los discípulos para encontrarle una solución, y mira la solución, y mira lo que dijo Pedro. Por favor, Hechos capítulo 6. Vamos a ver algunos pasajes acá. Hechos capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Multitud de los discípulos. Ojo con la palabra discípulo. Ojo, porque voy a tocarla más adelante. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, por más necesidad que tengamos aquí en el asunto de la distribución de los alimentos, si no tuviésemos a las hermanas allá y toda la labor que ellas hacen, yo no podría decir: ¿saben qué? Yo voy a hacer esa labor y acá pues ahí veremos cómo le hacemos. Esta es mi prioridad. Mi prioridad, enseñar la palabra de Dios, es lo que está diciendo Pedro. Y nada, absolutamente nada debía imponerse sobre esa labor. Y en el libro de los Hechos, a lo largo del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que la enseñanza de la palabra de Dios no fue una estrategia apostólica. No, fue el principio insoslayable para la edificación de la iglesia. Y vamos a ver algunos textos. Ahora sí comienza la carrera bíblica. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron ¿qué cosa? ¿Qué recibieron ellos? La palabra con toda solicitud. Pero mira, estos eran más nobles porque ellos no solamente se contentaron con escuchar lo que Pablo decía, sino que ¿qué más hicieron? Escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así, si lo que decía Pablo era verdad. 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Haciendo qué cosa? Enseñándoles la palabra de Dios. Pablo en Corinto, 1 año 6 meses enseñando la palabra de Dios.
no les enseñó cómo ser superhéroes, no les enseñó coaching, no, que tú eres un guerrero, que la fuerza de voluntad, que vienen cosas mejores, que la prosperidad, en fin. No, enseñó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Año y medio la palabra de Dios. 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué cosa? ¿Cómo es que la palabra crecía y prevalecía? Porque enseñaban la palabra de Dios. La palabra de Dios se extendía. Verso 27 del capítulo 20. Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Capítulo 28, verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, ojo con esto, el reino de Dios. Mire, les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿A través de qué? De la ley de Moisés y de qué más. ¿Cuál es la ley de Moisés, hermanos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá. Y los profetas son la famosa composición de la Biblia hebrea. Los profetas son Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los que conocemos como los 12. Esos son los profetas en la Biblia hebrea. A través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio les demostraba quién es Jesús, les enseñaba acerca del reino de Dios. Verso 30 del mismo capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, porque tenía una especie de libertad condicional que llamamos acá. Como usted puede ver, a través del libro de los Hechos, pasajes fundamentales en donde enfatiza que la prioridad de los apóstoles era la enseñanza de la palabra de Dios, clave para la expansión y todo el poder que tuvo la iglesia del primer siglo en aquel entonces. Querida iglesia, es que así como un bebé lo único que necesita para su crecimiento integral es la leche de su madre, de la misma manera lo único que un creyente necesita para madurar, para crecer, para permanecer fiel al Señor es la bendita palabra de Dios. No hay más. No hay más. No son los libros de motivación, no son los libros de cómo ser millonario en 3 días. No, amados. Eso no sirve de nada. Sola y únicamente la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿por qué una iglesia que es amplia y profunda enseña la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos hace como Cristo. Volvamos por favor a Hechos 11, que es nuestro pasaje central. Dice en el verso 26, en la parte final, y a los discípulos, yo le dije que ponga atención en la palabra discípulo, ¿verdad? Porque hasta este momento en la historia, a la gente que se convertía y reconocían a Jesús como Mesías, solo les llamaban discípulos. Y posteriormente también en Hechos 9 Pablo decía los del camino. Seguramente, como Jesucristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, se identificaban como aquellos que seguimos al que es el camino hacia Dios. Porque Pablo dice, Lucas resalta que él pidió cartas para ir a buscar a los del camino. A los discípulos, ¿qué se les llamó? Cristianos.
por primera vez en Antioquía. ¿A qué se refiere esta declaración? Cristiano. ¿Por qué? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué a los discípulos de Cristo, en este momento de la historia, en la expansión del Evangelio en el primer siglo, se les llamó cristianos? ¿Cuál es el significado de esto? El término cristiano en el primer siglo no significaba lo mismo que significa ahora. Permítame empezar por allí. Hoy en día, para muchos, el término cristiano es sinónimo de ser humano. Recuerdo yo con un poco de gracia esto, que cuando fueron un grupo de hermanos a una labor misionera en el Oriente, les dieron de comer mono. No sé si todavía estarán aquí los que fueron al Oriente en ese viaje misionero a comer mono. Bueno, Jairo fue uno de ellos, los que estuvo allá. Y fueron otros hermanos. Uno de los pastores que estaban en ese entonces también fue. Y también, posteriormente, aquí está la doctora Luz Marina. No voy a hablar de la historia, solamente del viaje a los Higuerones. Y allá en los Higuerones, que es una parte del cantón El Carmen, allá hay hartísimo mono. Entonces se le ocurre a uno de estos hermanos decirle: aquí no comen mono. Y una de las señoras le dice: ¿cómo lo vamos a comer si parecen cristianos? ¿A qué se refería ella con el término parecen cristianos? Es decir, parecen seres humanos. Porque el término cristiano en muchas áreas, en muchos contextos, es sinónimo de ser humano. Para otros, ser cristiano es simplemente haber nacido en la era de Cristo. Entonces ya, sí, yo soy cristiano. No hay ningún problema en definirse como tal. Es como nací después de Cristo, entonces soy cristiano. Para otros, ser cristiano es ser parte de una confesión X religiosa. Pues bien, quiero decirles que ni lo uno ni lo otro es ser cristiano. A eso no se refiere el texto cuando dice que a los discípulos se les llamó cristiano. El texto lo dice claramente. ¿Qué es ser cristiano? Es ser discípulo. Es ser discípulo. Y todavía más, el término cristiano significa Cristo en miniatura. Y es peyorativo. Les llamaron cristianos en Antioquía porque les decían: ve, ahí va el imitador de Cristo, el pequeño Cristo, el Cristo chiquito. Eso es lo que significa ser cristiano. La enseñanza, amados, es que la enseñanza de la palabra de Dios nos hace como Cristo. Todo hombre o mujer que se ha rendido al Señor Jesucristo no tiene otra meta que no sea la de ser como Él, porque Él es el modelo y más. Él es quien debe ser esculpido en nuestra vida. Mi esposa no debe orar para que yo sea conforme a la imagen que ella pretende que yo sea. Porque vea usted que hay esposas que quieren que el esposo sea como ellas pretenden que sea y están equivocadas, señora. Mi esposa debe orar para que yo sea conforme a la imagen de Cristo, para que yo sea como Cristo. Yo no debo orar para que Pierina haga y sea lo que yo quiero que sea. No, yo tengo que orar para que ella sea como Cristo, para que ella sea una imitación de Cristo, para que yo sea una imitación de Cristo. Jesucristo tiene que ser esculpido en nuestra vida, y la buena noticia es que el Espíritu Santo es un hábil escultor. Él, a través de la enseñanza de la palabra, esculpe en nosotros la mismísima imagen del Señor Jesucristo. Esa es la meta de Dios para nosotros. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Y en eso era que enfatizaban mucho los apóstoles. Miremos un pasaje, por favor. Vamos a Gálatas 4:19. Aquí el apóstol Pablo, mira lo que expresa. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? Dolores de parto. Mira cómo Pablo pone esto, ¿no? Todos sabemos en especial los varones, porque nos han dicho, porque así lo han mencionado, por cultura general,
que no hay nada, que no hay ningún dolor en la vida, excepto para los varones una gripe, que se compare con los dolores de parto. Así lo expresan las damas, y no es porque las damas quieran exagerarlo, no, porque la Biblia mismo habla de dolores de parto como algo duro, como algo fuerte. Mira que es parte de la sentencia a la mujer: aumentaré los dolores en tus preñeces. Ese dolor, y aquí las damas pueden quizás un poco empatizar con Pablo, ese dolor que ustedes sintieron, los dolores de parto, dice Pablo que es el dolor que siente por la iglesia de Galacia hasta que Cristo sea formado en ellos. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que el propósito de Dios es que Cristo sea esculpido en nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo, y la herramienta que usa el Espíritu Santo es la palabra, porque dice el profeta Jeremías que la palabra es como martillo que quebranta la roca. El mismo profeta dice que la palabra es un cincel que traspasa, y Pablo, escribiendo en los Efesios, dice que la palabra de Dios es como una espada, es la espada del Espíritu, y Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el instrumento que el Espíritu Santo usa para esculpir la imagen de Cristo en nuestra vida. Amada iglesia, debemos tener en cuenta que si las metas que tenemos en nuestra vida están interviniendo, y en el peor de los casos interponiéndose en esta meta gloriosa, nuestras metas personales deben ser desechadas, porque nuestras metas personales, por más buenas que éstas sean, por más legítimas incluso que éstas sean, quedarán en este mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por más legítimas, no estoy diciendo que esté mal que usted tenga proyectos, metas personales, profesionales, en fin, todo eso es parte de la vida y está bien, pero si usted hace de eso el fin de su vida, usted se equivocó. Porque el fin de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, a mi entender por las Escrituras, es que yo sea parecido a Cristo y muestre y manifieste a Cristo en todas las dimensiones de mi vida. Teniendo en cuenta esto, entonces, tendremos que responder a la pregunta: ¿qué es ser como Cristo? ¿Qué es ser como Cristo? Y hay tres cosas. Primero, ser como Cristo es andar como Cristo, es vivir como Cristo. Así es sencillo, rápido, claro, concisa es la respuesta. ¿Y cómo vivió Cristo? Cristo vivió en santidad, Cristo vivió agradando a Dios. Nunca de su boca salió una palabra corrompida. Ser como Cristo es andar como Cristo. El esposo, la esposa, los hijos, los jóvenes que son de Cristo deben andar como Cristo. Él se convierte en su modelo de vida. Por eso la mirada de ellos está fija en Él, porque Cristo es su modelo. Ser como Cristo es andar como Cristo. Ahora, como me dijo una vez un varón, me dijo: pero pastor, Jesús nunca se casó. Le dije: es verdad que nunca se casó, pero la Biblia lo presenta a Él como el esposo de la iglesia. Y quiere saber qué es lo que Jesús, si Él se hubiese casado, hubiese hecho por su esposa. Lo dice Efesios capítulo 5, Él se sacrificó por ella. Un esposo que anda como Cristo es un esposo que se sacrifica por su esposa. Es un esposo que la mantiene como Cristo mantiene a la iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, sino gloriosa, santa, sin mancha, sin nada, porque es un esposo que está andando como Cristo. La esposa que anda como Cristo respeta a su esposo, lo tiene en una altísima estima, lo anima, es un refugio para él, lo respeta en todo el sentido de la palabra, porque es una mujer que anda como Cristo. Los hijos que andan como Cristo son hijos que honran a sus padres. Los jóvenes que son de Cristo viven en pureza porque andan como Cristo. Él se convierte en su modelo de vida. No es que no hago esto porque soy evangélico, no es que hago esto porque después me van a ver, no es que hago aquí por esto, por el otro. No, amados. No, es porque andan como Cristo, y cada cosa que hacen
cada acción, se preguntan y se cuestionan si eso que van a hacer glorificará a Dios, si eso tendrá como meta que los otros lleguen a conocer el Evangelio y que Cristo sea glorificado. Andan como Cristo. En segundo lugar, es amar como Cristo. Y si usted se pregunta cómo amó Cristo, Cristo amó hasta la muerte. Cristo amó hasta la misma muerte. Los amó hasta el fin, dice el Evangelio de Juan. Los amó y los amó hasta el fin. Cristo amó hasta la mismísima muerte. Hasta el último aliento de vida, amó hasta el fin. Siempre. Ser como Cristo es amar como Él amó. Por supuesto, esto es imposible humanamente hablando. Humanamente hablando es imposible. Pero por eso es la regeneración, por eso es la nueva vida, por eso es el poder de Dios que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Podemos amar como Cristo, podemos amar hasta la muerte. Puedo estar seguro que puedo amar a mi esposa hasta la muerte. Puedo estar seguro que puedo comprometerme con Dios hasta la muerte porque Él me ha dado poder a través del Espíritu Santo para vivir de esa manera. En tercer lugar, ser como Cristo es aferrarse a la voluntad del Padre como lo hizo Cristo. Él dijo ahí en el huerto de Getsemaní: Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, con todo y lo que significó la voluntad de Dios, el Padre, Él se sometió voluntariamente, Él se aferró. Incluso cuando Satanás lo tentó, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se aferró a la voluntad de Dios. Ser como Cristo, amada iglesia, es andar a amar y aferrarse a la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Una iglesia amplia y profunda que no solo es de gran influencia en su entorno, sino que además bendice a los que están a su alrededor. Es una iglesia que enseña la palabra de Dios para que los discípulos de Cristo lleguen a parecerse a Cristo. Y en tercer lugar, por último, una iglesia amplia y profunda enseña la palabra de Dios y tiene esto como pilar, porque la palabra de Dios es la base de nuestra santificación. Por favor, vamos a un pasaje en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Dice, segunda carta a los Corintios 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice tales promesas? ¿Qué promesas se refiere Pablo? Mire por favor en el capítulo 6, el verso 16, la parte última, cuando dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas, iglesia amada, estas son las promesas de Dios para nuestra vida. Primero, que Él habita en medio nuestro, tal como dice el libro de Apocalipsis, cuando dice: yo soy el que me paseo en medio de los candeleros de oro, y los candeleros representan a la iglesia. Habitaré y andaré entre ellos, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero no solamente es una relación de una divinidad hacia simples mortales. No, mira, verso 18, más íntimo: seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Hermanos, esto a mí me embarga de la emoción mi corazón de saber que Él es mi Padre, de que yo soy su hijo. Así dice el Señor Todopoderoso. Esa promesa tiene que llevarme a mí a limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Esas promesas, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta
a la iglesia en Corinto. Recuerda que leímos el texto de Hechos 18. Pablo estuvo allí año y medio enseñando la palabra de Dios. Y él les exhorta a limpiarse de toda contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los corintios lastimosamente se habían contaminado con un poco de filosofías huecas, un poco de ideologías como la gente hoy las tiene metidas en la cabeza. En algún momento ocuparé tiempo para ver cómo las ideologías se han metido dentro de las cabezas, de los razonamientos de muchos cristianos. Muchas ideologías, filosofías huecas, no es nuevo. Estas ideologías y filosofías huecas, todos los sismos que vemos ahora, todo eso es filosofía hueca. Todo eso es basura comparado con Cristo. No sirven para nada. No sirven para nada. Todos estos que tienen como filosofía, como ideología, que dicen los pobres son igualitos a Judas. Los pobres son un pretexto, son una cosa, algo que hay que usar. Pero no son realmente que les interesen los pobres, como Judas, son igualitos. Estos que hablan del asunto de la ecología, ¿no? El panteísmo y todo este asunto de la naturaleza, vaya y vea cómo viven, vaya y vea lo que comen, vaya y vea si saben reciclar, reusar, vaya, indague. No, es pura fanfarronería, no es nada de acción. Los corintios se habían contaminado de filosofías huecas de su tiempo a tal punto que los había llevado a tener pensamientos distorsionados. Y no solamente eso, sino que esos pensamientos distorsionados habían hecho ya cabida en sus corazones y por lo tanto habían moldeado su conducta. Vivían en una práctica de pecado horrenda. Usted puede leer la carta a los Corintios para entender lo que le estoy diciendo acá. Y el remedio, dice Pablo, para esta situación era que ellos debían perfeccionar la santidad. Cuando hablamos de santidad, es necesario que yo le aclare dos cosas, porque la santidad, para que usted me entienda, tiene dos aristas o dos polos. Una santidad que llamamos posicional, es decir, yo soy santo porque Jesucristo por su muerte en la cruz, Él ya me apartó para Él. La palabra santo significa apartado. Entonces, cuando nosotros decimos que somos santos, nos referimos a esa santidad posicional. Yo soy santo, no es que tengo santidad, soy santo porque ya Él me apartó para sí, apartó a sus hijos para sí. Por eso dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo los recibiré. Ese es el concepto de santidad posicional. Y el otro es lo que yo llamo una santidad práctica, que tiene que ver con ir perfeccionándonos a tal punto, vuelvo al segundo punto, de ser como el mismísimo Cristo. Y esto de aquí no debe ser extraño para nosotros, porque nosotros esto lo observamos en la cotidianidad de la vida. Mira, si usted quiere llegar a ser un excelente deportista, un excelente médico, un aviador, un bombero, qué sé yo, lo que usted quiera hacer, si usted quiere ser excelente en eso que se proponga, usted tiene que dedicar mucho tiempo para ello. Porque de la meta dependerá los cambios y ajustes que deberá hacer. Yo escuché en el mes de diciembre el testimonio de un doctor, miembro del Templo Alianza de Guayaquil. No recuerdo en este momento el nombre de él. Y este hombre ya en estos momentos está en una etapa terminal de su vida con un cáncer. Nunca se casó, no se casó. Se dedicó a su profesión. Pero increíblemente lo que me admiró, nunca salió del país. Nunca fue a ningún congreso. Se capacitó aquí mismo, hizo todo aquí mismo, catedrático de la Universidad de Guayaquil, director del área de cirugía del hospital, la clínica Alcíbar, en fin. Y dicen, quienes me compartían este testimonio, que el hombre cada vez que iba a hacer las operaciones, él ponía a todo el personal en oración. Y esa gente testifica que las operaciones que hacía este hombre, el ambiente que rodeaba la operación, por más crítica que sea, era un ambiente de paz. Y todos comentan de un hecho en la clínica Alcíbar, en donde este hombre llegó un tipo avaliado, le habían dado 16 balas, le habían querido matar hasta el alma. Y nadie quería intervenir allí, y él decidió intervenirlo. Duró aproximadamente 18 horas la operación,
y Dios lo usó para salvarle la vida. Y cuentan quienes participaron de esa operación que era un ambiente de paz y que era increíble verlo cómo él se movía a lo largo y ancho del cuerpo de este hombre, sacando las balas y haciendo todo lo que tenía que hacer. Es uno de los mayores diezmadores del Templo Alianza aún en la actualidad. Nunca se casó, nunca fue a ninguna otra parte del mundo. Se dedicó a su profesión y fue excelente en lo que hacía. ¿Por qué? Porque dedicó tiempo y hizo algunas renuncias en su vida. En la práctica, de la misma manera, como hombres y mujeres de Dios, que hemos sido llamados a la santidad, que tenemos tales promesas, iglesia querida, hemos de perfeccionarnos en la santidad práctica. Y Pablo menciona que esa santidad práctica se perfecciona en el temor de Dios, que es un hebraísmo, una expresión hebrea para hablar de la palabra de Dios. Es una expresión poética. Usted en el libro de los Salmos no va a encontrar palabra de Dios. Usted va a encontrar en el libro de los Salmos la ley de Yahvé es perfecta, en fin. Va a encontrar en el libro de Proverbios el temor de Yahvé. Es un hebraísmo, una forma poética de referirse a la palabra de Dios. Es aquí donde nos perfeccionamos prácticamente. Es aquí. Yo he compartido con ustedes en algunas otras ocasiones. A mí nadie no tuvo que decirme, Paul, mira, uno tiene que vivir en pureza sexual. Porque yo leía Efesios y Gálatas y ahí está clarito, clarito. Yo sabía que no tenía que tener relaciones sexuales con mi novia Pierina en ese entonces hasta que nosotros nos casáramos. Que Dios ha dado el sexo, que es una bendición, que es un regalo, dentro de la figura del matrimonio. Y así es. Así es. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La iglesia prístina enseñó la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la base de la santificación. Cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, y aquí volvamos por favor a este pasaje de Hechos capítulo 20. Yo sé que tienen calor, pero yo tengo más calor que ustedes, así que aguanten un poquito más. Hechos capítulo 20. Cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, allí en el puerto de Mileto, les dice que recuerden algo. Verso 27, ¿qué dice? Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Por favor, subraye todo, subraye. Y si tiene un lapicero, póngalo todo en mayúscula, así en grandote. Todo el consejo de Dios. Tome en cuenta dicha declaración de Pablo, por favor, iglesia. Él no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Yo no sé cómo es que hoy muchos pretenden decirnos a nosotros, y permítame acá esto, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que le enseñó todo el consejo de Dios? Sepa que no es al Nuevo Testamento, porque hoy en día existe un antinomianismo. ¿A qué me refiero con un antinomianismo? Con un asunto de un aborrecimiento de la ley y específicamente lo que dice el Antiguo Testamento. Hoy dicen incluso algunos, y lo dicen con una seguridad que casi que convencen, y dicen no, el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Y hermanos queridos, yo cuando he tenido este tipo de manifestaciones o de declaraciones, yo les pregunto, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice lo que tú estás diciendo? Y nunca pueden responder, jamás pueden responder. Y nosotros, de los problemas éticos que tenemos hoy en la iglesia, hablando de la ética cristiana, es precisamente por el abandono de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Mira, hoy se dice que es un dilema los tatuajes, solamente por tomar un tema, los tatuajes. Escucha, iglesia, un dilema es dilema cuando no encuentras ninguna respuesta frente al problema que se ha convertido en dilema y que ha sido planteado. Ahí es un dilema. Cuando yo no encuentro que la Biblia
dice de un tema o del otro, bueno, pues es un dilema, ¿no? ¿Cómo vamos a responder frente a este dilema? Ahí se convierte en un dilema. Ahí tenemos que tomar discernimiento dado por el Espíritu Santo para saber cómo afrontar eso. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Esto sería un dilema. ¿Cómo vamos a hacer cuando un hombre que se ha transformado en mujer se convierte a Jesucristo, el Espíritu Santo lo convence de pecado y justicia y juicio? ¿Cómo va a llevar su vida a partir de allí? Es un dilema. Es un dilema, porque un hombre que se ha transformado en mujer no puede, no va a poder restituir el órgano que decidió mutilarse. Es un hombre, en todo el sentido de la palabra es un hombre. Un hombre mutilado, pero un hombre. Ese es un dilema. No sabemos qué nos dice la Biblia, cómo respondemos frente a eso, es un dilema. Pero el tema de los tatuajes, y estábamos en una reunión, y yo dije, ¿cómo que el tema de los tatuajes va a ser un dilema? Si bien dice el libro de Levítico que no harás ningún tipo de tonsura, ningún tipo de rasguño, ni ninguna marca en tu cuerpo. No, pastor, dice que usted está equivocado, porque eso es lo que dice la ley de Moisés, y eso no es para nosotros. Con una seguridad que yo le dije, ¿y de dónde tú sacas eso? Y le llevé al pasaje de Efesios, capítulo 6, donde Pablo dice, hijos, obedeced al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra a la cual Dios te da. Le pregunté, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está ese mandamiento con promesa? Tragó como el fariseo cuando Jesús le dijo, ¿quién en la parábola del buen samaritano, quién de ellos hizo más? Tragó. Y entrecortado dijo, en la ley de Moisés. ¿Y por qué Pablo toma un pasaje de la ley de Moisés para hablarlo a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia gentil? Y le manda que debe tener en cuenta eso. Dice, es que ese mandamiento sí. Y le dije, ¿por qué los otros no? Y no sabía qué responder. Nunca van a tener respuesta para eso. Nunca. Hermanos, Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Los avaros hoy se justifican de que ellos no diezman por el hecho de que eso está en la ley de Moisés. Realmente, cuando hemos tenido ese tipo de debates, igualmente hago todo el seguimiento para demostrarle que no es una cuestión más allá de su avaricia, y trata de justificar su avaricia, y eso ya es otro tema. Amados, Pablo no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Entienda que Pablo, el apóstol a los gentiles, al pueblo no judío, el hombre que subió al tercer cielo, que escuchó palabras que no les da al hombre conocer, ese hombre le dice a los ancianos de Éfeso, recuerden que yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Creo firmemente que esto es lo que marca la diferencia entre cristianos y fanáticos del cristianismo. Los cristianos apreciamos y valoramos todo el consejo de Dios. Los fanáticos cristianos desprecian todo el consejo de Dios. ¿Y por qué le digo todo? Porque Santiago dijo que aquel que dijo honra a tu padre y a tu madre, dijo también no se presentará ninguno a mí con las manos vacías. Es el mismo, no cambia, es el mismo. Y si tú no obedeces todo el consejo de Dios, no obedeces todo el consejo de Dios. Si para ti algo de la Biblia eso sí vale, es porque tú has hecho un Dios a tu semejanza y en ese sentido eres un idólatra. No es el Dios de la Biblia. Eso es lo que marca a los cristianos de los fanáticos del cristianismo, a los que adoran a Dios, de los que ovacionan nada más a Dios. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y horas más tarde, crucifícalo, danos a Barrabás. Amados, a lo largo del tiempo, nosotros podemos ver las repercusiones en las vidas de aquellos que valoran todo el consejo de Dios, de los que desprecian todo el consejo de Dios.
Yo tengo nada más que 24 años caminando en el Evangelio y en 24 años he visto esto a saciedad. Recientemente, el día de ayer, hace 10 años, exactamente 10 años, bueno, faltarían unos 2 meses para los 10 años. Yo fui invitado a participar como expositor en un campamento de jóvenes en un lugar aquí del Ecuador. Y bueno, usted sabe, algunos me comprenderán, ¿no? Cuando uno está exponiendo la palabra, yo por ejemplo aquí observo, si usted se está durmiendo, yo puedo observar. Los de allá atrás no los veo muy bien por asunto de que han apagado las luces por el tema del calor, pero en fin, uno observa las reacciones de las personas frente a la exposición bíblica. Y había una parejita ahí que a mí, bueno, 2 parejitas ahí que me llamaban la atención, ¿no? Porque los veía inquietos y mira tú, ¿no? En esa etapa de noviazgo que piensan que la boca se les va a acabar, ¿no? Que el abrazo se les va a acabar. No sé entrar en eso allí, y bueno. Entonces a mí me llamaron la atención. Yo posteriormente le dije a los líderes que tenían que hablar con las parejas porque creo yo que no estaban participando de un retiro de jóvenes para lo que realmente es el propósito de un retiro. Pero eso fue todo. Una de las buenas cosas cuando uno va a exponer en otro lugar es que no tiene mayor responsabilidad en el sentido de que tengo que pastorear a esa gente. Ayer me escribió la primera pareja, eran 2 parejas, la primera ya se divorció, acabó matrimonio. La segunda me escribió ayer, después de 10 años. Primero me envió una solicitud de amistad en Facebook y me dice, pastor, ¿me podría atender? Me recuerda, por supuesto que los recordé porque si en algo creo que todavía tengo es una buena memoria para ciertas cosas. Hay otras cosas que me olvido y la doctora Luz Marina se siente bien cuando eso me pasa. Entonces, pero lo recordaba y ella quería, dice, estoy pasando por problemas fuertes en mi matrimonio, ¿podría usted ayudarme? Y bueno, yo le dije que hablara, le pasé el número de la secretaria para poder conversar con ellos. Tarde o temprano, aquellos que desprecian todo el consejo de Dios se verá reflejado en sus matrimonios, en la paternidad, en la familia, en la manera como llevan los negocios. Y la lista es larga. Lo he visto a saciedad. Y también he visto de aquellos que abrazan el consejo de Dios, cómo repercute en sus matrimonios, cómo repercute en la paternidad, cómo repercute en la vida de la familia, en la manera como administran sus negocios, cómo administran sus empresas. Y en fin, la lista también es larga. Para concluir, iglesia amada, una iglesia amplia y profunda enseña la palabra de Dios a los que se han vuelto a Dios, para que esos simples hombres lleguen a ser como el Dios hombre Jesucristo. Enseñamos la palabra de Dios a los que se han vuelto a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice más, y yo las conozco y ellas me conocen. Iglesia querida, si queremos ser una iglesia amplia y profunda, que sea de bendición para esta comunidad portovejense y desde Puerto Viejo hasta lo último de la tierra, no hay otra que volvernos a la palabra de Dios, para que nosotros simples hombres lleguemos a ser como el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias una vez más por tu palabra. Señor, es mi oración que tú nos ayudes a profundizar en esto. Padre, que nuestras vidas, con todo lo que una vida es, proyectos, planes, no tengan un propósito mayor que el que seamos como Cristo y podamos andar como Cristo, amar como Cristo, aferrarnos a tu voluntad como lo hizo Cristo en todas las áreas de nuestra vida, como profesionales, como amas de casa, como estudiantes, como parte de esta sociedad. Queremos desgarrarnos las vestiduras frente a todo lo que nos produce lo que estamos viviendo ahora. Pero si hemos de ser sensatos, hemos de meditar de qué manera hemos aportado para esto. O si no hemos aportado en nada,
cómo podemos ser agentes de cambio, porque la iglesia, hasta donde yo entiendo, Señor, no es espectadora, es protagonista de la historia, porque tú eres el Dios de la historia y tú eres nuestro Dios soberano y tu iglesia es tu cuerpo. Señor, ayúdanos a tener en cuenta la importancia de abrazar y de apreciar todo el consejo tuyo dado en tu palabra. Tenemos la bendición de tenerla toda completa. En ese sentido superamos a la iglesia primera, pero también hemos de confesar que a diferencia de la iglesia primera, que confió plenamente y dependió plenamente del Santo Espíritu y del poder del Espíritu Santo, Señor, nosotros muchas veces estamos confiando en nuestras capacidades. Tenemos que confesar también que la iglesia prístina anhelaba tu venida y lo mostraban a través de esa predicación agresiva al evangelio, que tu palabra creciera trastornando las estructuras sociales realmente. Señor, hoy tristemente a veces nos hemos acomodado al status quo. Mira, Señor, que a veces tenemos hasta posiciones políticas que son totalmente ajenas a tu palabra y nos alineamos con esas posiciones. Mira, Señor, que a veces nos alineamos con ideologías que son ajenas a tu palabra y no tenemos ni mayor discernimiento para poder ver todo lo que está a nuestro alrededor. Perdona, Señor, perdona y danos sed de tu palabra, danos hambre de tu palabra, de tal manera que crezcamos y que no tengamos una meta menor que no sea la de ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honor y alabanza. Amén y amén. Mantente informado con las actividades de la semana. Prepárate para sumergirte en las Escrituras. Te invitamos a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 20 horas, donde tendremos una cita con la palabra de Dios. Te esperamos. Unámonos en oración por nuestra iglesia y ciudad. Te invitamos a nuestro culto de oración todos los viernes a las 20 horas. Esperamos contar contigo en este tiempo de comunión y oración. Si ya completaste un nivel en la ruta de discipulado y deseas avanzar al siguiente, por favor comunícate con la hermana Nubia de Cerón, secretaria del Centro de Crecimiento Bíblico. Ella te dará más información sobre cómo continuar en tu proceso de formación y crecimiento espiritual. El viernes 19 de enero tenemos nuestra vigilia del mes. Te esperamos a las 20 horas para orar por nuestra iglesia y ciudad. Únete a nosotros el sábado 27 de enero para el inicio del taller Manos a la Obra a las 14 horas. Durante las próximas 10 semanas descubrirás cómo presentar el Evangelio de una manera única utilizando los dedos de la mano. Hagamos juntos de la evangelización algo práctico y divertido. Ven y aprende a compartir la obra salvadora de Jesús con tu familia y amigos. El domingo 28 de enero tendremos nuestra Asamblea General de Iglesia. La única convocatoria será a las 15 horas. Como miembro bautizado de la Iglesia, es su privilegio el participar de esta asamblea. Asista puntualmente. Nuestra canasta de amor te está esperando. Si deseas mostrar a otros del amor de Jesús, esta es una excelente manera de hacerlo. Cada semana separa algo para compartir, tráelo el domingo y bendice a otros con lo que Dios te ha dado. No lo olvides, miércoles de estudio bíblico, viernes de culto de oración, ruta de discipulado, vigilia del mes, taller Manos a la Obra, Asamblea General de Iglesia y la canasta de amor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.